Son las 7:16 en Contacto Directo. Es inaceptable que cada semana sigamos viendo más muertes en nuestras carreteras y las autoridades sigan hablando de las mismas causas, que si la imprudencia, la inobservancia de la ley, la falta de control, etcétera. Pero ¿cuántas medidas se han tomado? Ahora se habla de mayor capacitación y control. Veamos cómo se lo hace finalmente, porque el antecedente es que en este país se han creado por todas partes escuelas de formación de conductores profesionales. Y el resultado es que cientos de ellos no salen en capacidad de conducir, peor de hacerlo profesionalmente. Asambleísta Francisco Ulloa, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Desde cuándo se arrastra este problema? ¿Usted ha recogido información sobre lo que ocurre en las escuelas de formación, y digo formación entre comillas? ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, en realidad, Stephanie, lo que está ocurriendo con las escuelas de formación es que simple y sencillamente se mantienen como un gran negocio y no como un servicio de formación de choferes profesionales o de choferes no profesionales. En tal virtud, la corrupción permanece en estas escuelas de formación y se requiere una reforma a fondo de las escuelas de formación, más no seguir siendo tratadas de estas escuelas simple y llanamente como un negocio para la alta dirigencia de la transportación. Son 108 escuelas de capacitación actualmente autorizadas para obtener licencia profesional y 92 están en manos de los sindicatos de choferes. Eso es lo que llama la atención. ¿Cómo es que la gran mayoría de estas escuelas que tienen y que permiten sacar una licencia profesional están en manos de los propios choferes profesionales, de los propios sindicatos? Precisamente porque el gobierno, y no únicamente este gobierno, sino los diferentes gobiernos, han tenido miedo de tocar a la alta dirigencia de la transportación y se convierten en simple y llanamente aliados políticos. Actualmente los aliados políticos del gobierno están en la alta dirigencia de la transportación, que inclusive sigue manejando en forma irregular lo que significa la autorización y apertura de nuevas escuelas. Solo por ponerle un ejemplo, en la empresa Troncap fue aprobada en el 2007. Esa empresa, la gerencia, la hija del señor Napoleón Cabrera, ¿Qué es quién? presidente de la Confederación Nacional de Transporte. Pero lo curioso, aparte de haberse autorizado extemporáneamente, es que esta empresa empezó a funcionar de manera irregular, sin haber cumplido un solo requisito para poder funcionar. Eso nos da la medida de que efectivamente las escuelas de conducción simple y llanamente son un gran negocio, pero no garantizan la seguridad de los ecuatorianos. Por eso que cuando escuchamos a las propias autoridades reconocer este problema y decir que hay que acabar con este negocio, que las escuelas de formación tienen que estar capacitadas precisamente para brindar eso a los señores conductores, uno se pregunta, bueno, pero ¿quién es quien finalmente autoriza el funcionamiento de estas escuelas y a quién le corresponde el control? Mire, en primera instancia el Ministerio de Transporte no ha dictado ni políticas ni ha elaborado los planes que le correspondían haber elaborado. Ya vamos para 2 años de la reforma y 4 años de funcionamiento de la ley. Y la Agencia Nacional de Tránsito, curiosamente, emite un documento a través del cual dicta el reglamento de escuelas de conducción e institutos superiores de capacitación. Pero veamos lo curioso de esto. Uno de los artículos señala los requisitos. Y los requisitos resultan ser por demás curiosos. Prácticamente se requiere tener un vehículo y usted puede tener una escuela de conducción. Es decir, que para obtener una licencia, por ejemplo, tipo C1, D1, D, E1, sería una unidad, es decir, un vehículo lo que se necesitaría para poder tener una escuela. Sí, eso es lo que nos admira. ¿Cómo puede una escuela funcionar si se requiere apenas una unidad? Los vehículos de práctica mínimos que se requieren deben tener características especiales y curiosamente cediendo a lo que efectivamente son las presiones del sector de la transportación, la Comisión Nacional de Transporte Terrestre, en donde tienen representantes los señores de los transportistas, pues efectivamente emiten este tipo de reglamentos que no garantizan la calidad académica ni de formación. Es por eso que nosotros creemos que una de las medidas fundamentales que debe tomarse en este aspecto de reforma a fondo de las escuelas de formación de conductores es que las universidades del país tomen, si se quiere, hasta la tutela inicialmente de estas
famosas escuelas de capacitación que lo único que se han convertido es en el paso previo a la segunda acto de corrupción, que es la venta de licencias. Ahora, en todo este tema es fácil ver a las autoridades salir a culpar cuando se da un accidente, por ejemplo, al chofer a que conduzca con más precaución, que son muy imprudentes, lo cual es cierto y es verdad en muchos casos, pero lo más fácil es culpar siempre al conductor en lugar de hacer un mea culpa sobre por qué no tenemos choferes capacitados. Y ahí sí, cada institución se lanza la pelotita y ahí sí hay que ver cuál es la competencia de cada institución. ¿Y qué pasa también con la Asamblea? La Asamblea tiene un poder fiscalizador. ¿Y qué se ha hecho desde la Asamblea precisamente para fiscalizar el incumplimiento de la ley? Porque la ley es clara, lo que pasa es que no se está cumpliendo. Efectivamente. Mire, yo soy uno de los pocos asambleístas que le he dado permanente seguimiento a esto. Y la cuestión curiosa es que inclusive las autoridades máximas, en este caso la ministra de Transporte, inclusive se niega a transparentar los temas del transporte, tránsito y seguridad vial. La semana anterior debió haber asistido, llamada por mí a la Comisión de Desarrollo Económico. Ni siquiera se dignó en enviar un oficio, una carta explicando su ausencia. Vamos a ver si el día de mañana asiste para que le explique al país cómo curiosamente ahora se va a entregar $800 mensuales a cada una de las unidades de transporte público sin haber hecho previamente la auditoría de frecuencias. Y ahora resulta que todos los ecuatorianos, con el dinero de todos los ecuatorianos, tenemos que pagar a los transportistas cuando no ha habido una auditoría de frecuencias que determine la real necesidad y capacidad de la transportación en el país. Bueno, con estos datos, con esa información incluso que usted maneja, ¿qué se ha hecho desde la Asamblea? Insisto, usted dice ser uno de los pocos asambleístas preocupados por este tema, pero más allá de la preocupación, el poder fiscalizador está precisamente en ustedes. Entonces, ¿qué acciones competentes ya de fiscalización han tomado al respecto? Mire, permanentemente no solo se ha llamado a las autoridades, sino que se ha pedido información que nos garantice poder decirle al pueblo ecuatoriano, se están tomando medidas, pero lo curioso es que ni el ministro, ni la ministra, ni la Agencia Nacional de Tránsito, ni la Dirección de Tránsito, ni los gobiernos autónomos están tomando con seriedad la temática. No es suficiente emitir una ley que sea de carácter punitiva, sancionadora, cuando en realidad debió haberse dado elementos de prevención. Aquí el problema, asambleísta, es que no muchos gobiernos se atreven a pelearse con los choferes o con los sindicatos. Hay un costo político, quizás que lo consideran alto en relación a otras cosas que son importantes en nuestro país. Escuchemos sobre eso lo que dijo aquí Guillermo Abad de Justicia Vial. Ha sido práctica común todos los gobiernos que el compromiso político gremial esté por encima de la ley y de la seguridad vial de los ecuatorianos. Consecuentemente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estar vigilantes de que no se canjeen votos por muertos o muertos por votos. O sea, eso es algo horripilante que se podría dar. Estamos hablando de vidas humanas y eso no puede ser subordinado a un compromiso político gremial. La ley está hecha para cumplirla y si es que ese cumplimiento afecta a ciertos sectores, pues entonces es hora de ponerlos en regla. No solo con este gobierno, sino históricamente, ¿usted cree que esa ha sido una de las principales causas por las que seguimos viviendo el mismo drama y círculo de impunidad? Es una dolorosa realidad y efectivamente en este gobierno así se ha actuado. Si ustedes revisan las grandes cúpulas de la transportación, quienes están manejando son gente muy cercana al movimiento de gobierno, al movimiento Alianza País, y esto hace que en detrimento de lo que significa la seguridad de los ecuatorianos, pues se tenga efectivamente este tipo de negociaciones, que hace que en muchos de los casos la ley quede en letra muerta en un alto por ciento, solo por ponerle un ejemplo más de tantas cosas que se incumplen en el país por parte de quienes deben cumplir, y para ello están. El Ministerio de Educación tenía 180 días desde hace 2 años para poder incorporar a los planes de formación en los establecimientos educativos el componente relacionado con la seguridad vial. Una materia de seguridad vial dentro del PENSUM. Efectivamente, no se lo ha hecho. Ahora, la Agencia Nacional de Tránsito ha tomado acciones, el gobierno se ha mostrado bastante preocupado sobre este tema, ahora se está hablando de la nueva capacitación para los choferes, de la recategorización de las licencias profesionales, es decir, reconociendo que muchos conductores no estaban capacitados para estar en nuestras calles, pero mientras esto está ocurriendo, otros siguen sacando unas licencias con solo hacer cursos, un
intensivos. Eso es lo que va a sacar, cursos intensivos, lo que va a pasar, cursos intensivos que no están amparados en la ley. Entonces, ¿qué pasa con eso? Efectivamente, lastimosamente las autoridades, empezando por el presidente de la República, simple y llanamente tienen una actitud reactiva frente a lo que significa la preocupación del pueblo ecuatoriano en torno a todo el tema de tránsito. Cuando ocurren accidentes con muertos, todo el mundo sale a las pantallas de televisión a decir que efectivamente se van a tomar medidas. Se están tomando medidas, pero simple y llanamente esas medidas son insuficientes. ¿Y son insuficientes por qué razón? Porque tenemos autoridades permisivas y una fuerte organización de la transportación que chantajea a un gobierno. Y esa es la posición del asambleísta Francisco Ulloa, acompañándonos esta mañana en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. 7:26, tiempo de una pausa. Ya al volver.